Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida nuevamente a nombre del Centro de Capacitación CIACEP y a cada uno de ustedes que ya se han unido a esta transmisión en vivo que estamos desarrollando con el Centro de Capacitación CIACEP y asimismo en convenio con el Colegio de Ingenieros del Departamento de Pasco. Entonces a todos nuestros amigos también del Departamento de Pasco les damos la bienvenida a este curso que vamos a estar desarrollando por espacio de 1 hora. Y vamos a estar atentos a las consultas que ustedes tengan para hacerle llegar al especialista. Así que agradecemos a todos por su participación y a aquellas personas también se les recuerda que en este caso han solicitado los materiales con la certificación, ya se les ha enviado las diapositivas del taller del día de hoy. Así que nos pueden confirmar, hay a los números que siempre les dejamos en pantalla, a los 3 números de WhatsApp, con cual siempre nos estamos comunicando. A ver, son las 5:02 de la tarde, ya tenemos también la participación del ingeniero Eddie Aronés, quien va a dictar en esta sesión la segunda parte del curso de adicionales y ampliaciones de plazo. A ver, ahí le estoy dejando en sus pantallas los números para que se puedan comunicar. Son número de celular como también número de WhatsApp. Así que les damos la bienvenida a ver a aquellas personas que ya se han unido a la transmisión. A nuestro amigo Carlos JM, a Rosmel Lizana, Luis Stephanie, a Natalie Rojas, David Macedo, Luis Efraín, que nos están saludando el día de hoy. Luis nos está saludando desde el departamento de Arequipa. Gracias a todos los amigos de la ciudad de Arequipa. Así también a Iván Reinaldo, también que nos está siguiendo en la transmisión desde el departamento de Puno, San Miguel. A todos los amigos de Puno también los saludamos y de los diferentes departamentos, ¿no?, que siempre están presentes: Huancavelica, Ayacucho, Lima, Cajamarca, Tacna, Cusco, Apurímac, Trujillo, Tumbes, de todos los lugares que siempre se están conectando, ¿no? Del departamento de Pasco también los saludamos a todos ellos para que sigan conectados en esta transmisión. A ver, nuestro amigo John Miranda también se está uniendo y nos está saludando. Dice: muy buena la transmisión. Gracias, John, por confirmarnos. Bien, amigos, a ver, vamos también a saludarlo en esta tarde al ingeniero Eddie. ¿Cómo está, ingeniero? Le damos la bienvenida en nombre del Centro de Capacitación CIACEP. Señor Daniel, buenas tardes. Estimados participantes, buenas tardes. Bienvenidos a esta segunda parte del curso de adicionales y ampliaciones. En esta oportunidad vamos a tratar todo lo relacionado a ampliaciones de plazo, justamente en el marco de la normativa de contrataciones y las excepciones con las cuales estamos en esta coyuntura actual. Correcto, ingeniero. Gracias por su participación una vez más. Le agradecemos por su participación. En estos días de cuarentena, pues nosotros, el Centro de Capacitación, continuamos con los cursos de manera virtual para que ustedes puedan seguir capacitándose, realizando las consultas, ¿no? Sabemos que las obras están paralizadas, pero nuevamente van a continuar. Entonces, por ello es importante continuar con las actualizaciones y sobre todo viendo, ¿no?, el tema que se está a nivel nacional, ¿no?, que todos estamos inmersos. Hay muchos cambios, hay normativas, decretos, ¿no?, de urgencia que se han promulgado con respecto a ese tema, ¿no?, que estamos viviendo, y por ello es importante mantener pues informados a todos los especialistas, profesionales, ¿no?, que nos van a estar siguiendo el día de hoy. Gracias a nuestro amigo también Epifanio Silemón desde San Martín, muchas gracias. Isaac Churaxacari, saludo desde Moquegua también, Hilo Moquegua. La arquitecta María Sánchez también, que se unió a la transmisión. David Clemente desde Apurímac, María Sánchez desde Huancavelica nos mencionan. Saúl también nos está saludando desde Huaraz, y Willy Jonathan Gómez Crispín también nos saluda al ingeniero y a la empresa CIACEP. Dice: muchas gracias, Willy, y a todos los amigos. Vamos a iniciar con la sesión y nuevamente vamos a dar un espacio, a ver, son 30 minutos para que pueda ingeniero disertar el tema, y luego vamos a tener también 30 minutos de consultas para que ustedes puedan interactuar con el especialista. Muy bien, estimados amigos, entonces agradeciendo a cada uno de ustedes. A ver, alguien más se ha unido. Mario Altivas Livares también nos está saludando. Sánchez Richard también desde Huancayo, dice acá cerca nada más. Muy bien, amigos, ahora sí, iniciamos con la sesión del día de hoy. Bienvenidos al
la segunda parte del curso de prestaciones y ampliaciones de plazo. En esta oportunidad vamos a tocar todo lo relacionado a ampliaciones de plazo. Hay que tener presente como concepto general que toda modificación del calendario por causas ajenas al contratista, cualquier causa demostrado, claro, ajena al contratista, es una causal válida de ampliación de plazo. En ese sentido, nuestra normativa de contrataciones en la 197 y 198 ha establecido como causales 3. La primera es cualquier atraso o paralización por causas no atribuibles al contratista. En otras palabras, ajenos al contratista. Una de ellas, por ejemplo, es esta declaratoria de emergencia por el aislamiento social o la emergencia sanitaria. Por ejemplo, esa es una causal de una paralización que no es atribuible al contratista. Y así puede haber otras causales parecidas como una huelga general en la zona de trabajo, la falta de acceso que haga que la obra se paralice. Bueno, esos digamos ejemplos de lo que son atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. La segunda causal es en caso que se hubiera aprobado un adicional de obra, y como todo adicional lo más probable es que tenga un plazo de ejecución, y este plazo de ejecución sea necesario para, el adicional de hecho que siempre se señala, pero este plazo modificara el calendario general de obra, entonces también es una causal válida. Hay que tener presente que estamos hablando de causales, no necesariamente significa que ya es vinculante con una ampliación de plazo per se, sino estamos hablando de causales de ampliación. Entonces, un adicional de obra también es una causal válida de ampliación. Y como tercera y última es, si tenemos mayores metrados en una obra, que no sean adicionales de obra o no sean prestaciones adicionales, pero que sin embargo se requiera su mayor plazo para su ejecución y este mayor plazo modificara el calendario general de la obra, entonces también es una causal válida de ampliación de plazo. Como ven, finalmente, las tres causales se resumen en una única causal, que es cualquier evento, cualquier situación ajena a la voluntad del contratista. En otras palabras, únicamente la causal A, porque la B y C igual son atrasos o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. Nuestra normativa ha establecido que hay una procedencia y hay que tener presente que hablando de contrataciones públicas la formalidad es esencial. Por tanto, para que proceda una ampliación de plazo tiene que seguirse estrictamente el procedimiento que ha establecido nuestra normativa de contrataciones. En este caso, por ejemplo, para comenzar, el primer requisito de procedencia de ampliación de plazo es que el contratista debe anotar en cuaderno de obra el inicio y el final de la causal como mínimo. Ahora bien, hay una opinión del OCE en el sentido de que si bien no hay que ponerlo expresamente la palabra este es el inicio, así expresamente, sin embargo, en la anotación del inicio que el contratista considere, como ese inicio, para la entidad debe ser indubitable, tiene que ser tan expreso y sin dudas de que ese registro que el contratista está invocando sea el inicio. En otras palabras, al final tiene que establecerse expresamente que ese registro tiene que indicar que es el inicio de la causal.
En el material que se le está facilitando hay una opinión del OCE en ese sentido. Entonces, igual va a funcionar con lo del final. ¿Por qué este requisito esencial? Porque acá se podrá establecer desde cuándo hasta cuándo ha sido, digamos, el menor ritmo, la paralización o la perturbación durante la ejecución del trabajo para poder cuantificar en la programación de obra cuál es la afectación del calendario. Básicamente es por esa razón. Ahora bien, en el interín, en ese periodo, ya no es obligatorio hacer anotaciones. Sin embargo, sí es recomendable hacer anotaciones durante el periodo de la causal. Pero la normativa ha establecido que únicamente se exigiría como mínimo 2 registros, el inicio y el final. Adicionalmente, como ya tenemos un componente de gestión de riesgos, inclusive desde el expediente técnico, y teniendo en cuenta que tanto el contratista como el supervisor tenían que registrar todas las semanas como mínimo una vez el control de riesgos de acuerdo a lo que manda el expediente técnico, o de cómo o qué actividades o qué gestiones están haciéndose para mitigar los riesgos del expediente técnico, y si esta causal se hubiese dado por un evento diferente al riesgo que se haya considerado en el expediente técnico, entonces también hay que hacer ese análisis de por qué no se ha detectado ese riesgo en su momento. O sea, la normativa establece, de ser el caso, como bien dice en todo caso, porque no se ha registrado este riesgo, el detalle del riesgo no previsto en el expediente técnico, de hecho. ¿Ya? Y también hay que hacer, cuando se haga el sustento de la ampliación de plazo, es cuáles son los efectos de este menor ritmo, de esta perturbación del calendario, que al final será la modificación del calendario general, y adicionalmente qué hitos han sido afectados o no cumplidos. Cuando hablamos de hitos, debemos entender que son las actividades que establecen el fin de un conjunto de partidas, o que son una especie de referencia para continuar con otras actividades. Por ejemplo, actividades de movimiento de suelos, por decir. Una vez que en una carretera estoy hablando, una actividad de movimiento de suelos, si se terminara toda la excavación para poder seguir a la siguiente etapa de colocar, por ejemplo, la base y la subbase, la base y posteriormente el pavimento, entonces el primer hito que permitiría eso sería todo lo que son subrasante terminada, por ejemplo, ¿no? Esa es una manera de ejemplo. O si no, también podría decirse pavimento concluido, porque sería un hito que marcaría como referencia para continuar las otras actividades de señalización ambiental, señalización horizontal y vertical. Entonces, algo así. Eso también hay que establecerlo cuando se sustente la ampliación de plazo. Eso es por un lado. Y si la causal fuera de mayores metrados, la normativa establece de que el asiento de inicio el registro de inicio de la causal es el asiento del supervisor, donde está autorizando, o mejor dicho, se haría porque el contratista es el que tiene que hacer el registro, sería el asiento posterior al registro del supervisor, autorizando la ejecución de esos mayores metrados. Ese sería el inicio de la causal. Y el término de la causal sería cuando el contratista termine todos los trabajos de esos mayores metrados. Entonces, este procedimiento hay que tenerlo muy en cuenta porque es un requisito de procedencia. ¿Eso qué implica? Que si cualquiera de estos no se ha cumplido, por más que técnicamente se demuestre que la programación de obra se ha modificado,
no será procedente aprobar la ampliación de plazo. Desde la 3225 original, tenemos dos escenarios que podrían darse durante la gestión o el trámite de aprobación de una ampliación de plazo. El primer escenario es que, como lo ven en pantalla, es cuando el supervisor sí emite su pronunciamiento. Entonces, este escenario sería: concluye la causal y el contratista dentro de los 15 días calendarios presenta y cuantifica y justifica su solicitud de ampliación de plazo al supervisor. Por si acaso, la presentación de la ampliación de plazo es al supervisor, no es a la entidad directamente. Ya, digamos, entonces, en ese escenario, una vez que el supervisor reciba ese expediente del contratista, tiene 5 días hábiles para evaluarlo y emitir su pronunciamiento, sustentando por el plazo que el supervisor considera que debe serle otorgada al contratista. Podría ser que esté de acuerdo en su totalidad con el contratista, podría ser que esté parcialmente de acuerdo con el contratista, o inclusive podría no estar de acuerdo con el contratista. Acá el poder del supervisor es muy fuerte. En este primer escenario, entonces, en esos 5 días hábiles presenta su pronunciamiento, trasladando también el expediente del contratista a la entidad. Pero ojo con esto, copia de ese pronunciamiento también entrega al contratista. De tal manera que cuando el supervisor presenta su informe a la entidad, el contratista tiene conocimiento de cuál es el pronunciamiento del supervisor. Esto es una diferencia sustancial, es un cambio sustancial de la normativa de la TRON 3225, a diferencia de casos anteriores, ¿no? En las cuales el contratista cruzaba los dedos y recién se enteraba cuando la entidad emitía su resolución. En este caso no. Ya el contratista tiene pleno conocimiento de su solicitud de ampliación de plazo. En este escenario, la entidad tiene 15 días hábiles de haber recibido o de haber vencido el plazo que tiene el supervisor para emitir su pronunciamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tenemos un supervisor muy empeñoso, podría haberlo entregado su pronunciamiento antes de los 5 días, por ejemplo, a los 2 días. Entonces, el plazo del supervisor, de la entidad, no se cuenta a partir de, del 5.º día, sino se contaría a partir del 2.º día. O a la inversa, tenemos un supervisor relajado y se le pasó los 5 días hábiles y lo presentó al 7.º día hábil. En ese caso, el plazo se computa desde el 5.º día hábil. Eso también hay que tenerlo presente si uno, en este caso, sería un funcionario de la entidad. Ahora bien, en este escenario se genera el silencio positivo. ¿Qué quiere decir con eso? Que si la entidad no se pronunciara en este plazo, entonces se genera un silencio positivo a favor del contratista, pero sobre la base de lo que ha indicado el supervisor. En otras palabras, si el contratista hubiera pedido 30 días de ampliación de plazo y el supervisor hubiera dicho que le corresponde únicamente 10 días, o hubiese dicho que no le corresponde nada, entonces este silencio positivo sería, en el primer caso, o bien de 10 o bien de 0.
es sobre la base de lo que ha dicho el supervisor. El otro escenario es lo mismo, digamos, para el contratista, solo que en este supuesto el supervisor no emitiera su informe. Si el supervisor no emite su informe, entonces los 5 días hábiles que tenía el supervisor se le suma al plazo que tenía la entidad. En este escenario, entonces, la entidad ya tiene 20 días hábiles para pronunciarse sobre la solicitud del contratista. En este escenario, como el supervisor no ha emitido su informe, por tanto el contratista no podrá saber cuál es la opinión del supervisor. Entonces, si la entidad se pronuncia fuera del plazo de estos 20 días hábiles, también hay un silencio positivo, solo que este silencio positivo sí es el total de lo que el contratista ha pedido, es sobre la base de lo que el contratista ha pedido. Si hubiera pedido 100 días, a pesar que le correspondía quizás solo 10 días, pero como hay ese silencio positivo, le corresponderá los 100 días que el contratista ha solicitado. En este escenario también se genera, tanto en este escenario como en el anterior, como regla general para todo lo que sea controversias en ampliaciones de plazo, se puede ir en solución de controversia. Si la obra hubiera sido más de 20 millones de soles, el monto de la obra más de 20 millones, y se hubiese convocado a partir de este año, entonces se puede someter a la Junta de Resolución de Disputa cualquier controversia relacionada con este caso. Si no, tendría que someterse a conciliación o arbitraje. En este caso, el plazo para eso es de 30 días hábiles, tanto en cualquiera de los dos escenarios. Dicho eso, vamos a ver algunas particularidades en lo que corresponde a ampliaciones de plazo. La normativa ha establecido, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta, de que cuando se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusión, en otras palabras, cuando la causal todavía no haya concluido y por alguna razón se está demorándose demasiado, entonces el contratista puede pedir ampliaciones de plazo parciales. Hay que tener presente que acá es opcional, no es debe, puede solicitar ampliaciones parciales. Por tanto, como puede solicitar ampliaciones parciales, la entidad también puede otorgar esas ampliaciones parciales. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Si por alguna razón un contratista pidiera una ampliación de plazo parcial y la entidad lo declarara improcedente, por decir, o considerara que no le corresponde por alguna razón, el contratista, una vez que haya concluido la causal, nuevamente puede pedirlo ya como una ampliación total y no tiene nada que ver o no está vinculado con la decisión anterior de la entidad. O sea, en otras palabras, no pierde ese derecho. Adicionalmente, tampoco pierde el derecho del plazo total que le corresponde pedir. Equivocadamente, por experiencia les comento que hay algunas entidades que cuando, por ejemplo, tramitan una ampliación parcial, por decir, de 10 días, y no le otorgaron esos 10 días, y posteriormente el contratista presenta su ampliación total ya de 30 días, entonces solamente le dan por el saldo, por 20 días, considerando que ya inicialmente en teoría se habían pronunciado sobre los días iniciales. Eso es un error conceptual y es un error que ningún funcionario debería cometer. Ahora bien, ese es un tema. ¿Por qué la normativa ha establecido que el contratista podría pedir ampliaciones parciales?
Básicamente es para no dejarlo sin liquidez. Es para que el contratista valorice los gastos generales por esas ampliaciones parciales. De tal manera que cada vez que se produzca, mejor dicho, puede darse que una ampliación puede demorarse unos 5 meses, hay casos en eso, 5 meses por alguna razón, un adicional que se está demorándose en aprobar, si fuera incluso a Contraloría con más razón todavía, entonces podría estar pidiendo ampliaciones de plazo a cuenta. Otra consideración que debe tomarse en cuenta es que por causales independientes, o sea, si hay causales, por cada causal debe tramitarse una ampliación de plazo independientemente. De la misma manera, también la entidad debe pronunciarse por cada solicitud de ampliación de plazo. No puede unir dos solicitudes. Entonces, la normativa establece eso, ¿no? Cada solicitud de ampliación de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente. Y también indica que si hubiera causales iguales, o sea, en el anterior caso eran causales diferentes, por tanto, se tramitan independientemente. Pero podría darse el caso que sean causales iguales, pero en diferentes tiempos. Entonces, eso también se tramita independientemente. Un ejemplo típico de esto es la causal, por ejemplo, efectos de lluvia. Podría darse que la lluvia se dé la primera semana de marzo y luego en la tercera semana de marzo. Entonces habrían dos solicitudes de ampliación de plazo. No se puede juntar en una sola. A eso se refiere con esto la normativa. Ahora bien, otra circunstancia. Una vez hay que tener presente que si al contratista se le otorgara ampliaciones de plazo, entonces la normativa establece que por toda ampliación de plazo que se le otorgue al contratista implica el reconocimiento de sus mayores gastos generales, por si acaso. Y sobre esa base, pero antes de que se le pague y como requisito para el trámite de su pago de mayores gastos generales, el contratista tiene que presentar, en caso que le hubieran otorgado la ampliación de plazo, sea parcial o total, es obligación de presentar el calendario, todos los calendarios de avance de obra actualizados, la programación de obra, el calendario de avance de obra valorizado, y si se diera el caso inclusive, el calendario de adquisición de materiales, el calendario de utilización de equipo, todos los calendarios adecuados a la ampliación de plazo. En un momento vamos a ver los plazos que se siguen en este caso. E inclusive en ese calendario o en esa programación tienen que considerarse únicamente la ampliación de plazo que se le da. Eso tiene sentido, ¿ya? En ese escenario, como ya el contratista sabe el pronunciamiento del supervisor, ya podría estar avanzando inclusive esta programación. Adicionalmente, en nuestra normativa vigente se establece que en ese calendario y en esa programación hay que resaltar cuál es la lista de hitos que no se han cumplido producto de esa ampliación, de esa causal que ha originado la ampliación de plazo, y cuál es el riesgo que se ha producido, cuál es la asignación de ese riesgo. En este caso, en general, en una ampliación de plazo, el riesgo que se asigna será para la entidad, porque él es el que está asumiendo todo el efecto de eso, pero igual se tiene que establecer cuál es el riesgo y a quién se le asigna ese riesgo, así como el impacto de este evento, que en este caso el impacto será más que la modificación del calendario, ¿no? Sin embargo, hay que hacerlo esto en un informe aparte que se presenta junto con los calendarios de avance actualizado
y también en el mismo calendario resaltar estas afectaciones. Los plazos para presentar esta programación de obra es: el contratista, una vez que haya recibido la resolución o el documento que apruebe la ampliación de plazo, sea este parcial o total, entonces tiene 7 días calendarios para presentarlo al supervisor, el nuevo calendario con todos los cambios que correspondan. En este escenario, el supervisor lo evalúa, le hace los ajustes correspondientes y en los 7 días posteriores lo presenta a la entidad. Y la entidad tiene otros 7 días calendarios para aprobar este nuevo calendario, que de ahora en adelante sería el calendario vigente de ejecución de obra. Ahora bien, se indica una precisión que en caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, o sea, en estos 7 días, se da por aprobado el calendario de ejecución del contratista. En este caso, es una responsabilidad muy fuerte de la supervisión de establecer y de pronunciarse sobre ese calendario. Entonces, incluso la entidad debería colocar en los términos de referencia del supervisor penalidades, digamos, sustanciales para este escenario, en caso se dé este escenario, porque como ven, el calendario es un documento muy importante para el control del avance de obra. Otra particularidad también es que en el escenario en que el contratista no presentara este calendario en el plazo de los 7 días, entonces el supervisor lo tiene que elaborar digamos, en el mismo plazo. Y este plazo presentado, o mejor dicho, este calendario presentado por el supervisor es el que sería válido también de ahí en adelante. La pregunta sería, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ni el contratista ni el supervisor lo elabora. ¿Quién lo elabora? Al final tendría que ser la entidad. ¿Cuáles son los efectos de una ampliación de plazo? Hay que tenerlo en cuenta y muy presente, como ya hace un momento les indicaba, que toda ampliación de plazo implica el reconocimiento y el pago de mayores gastos generales e inclusive de costos directos si la causal haya sido reducción de ritmo de ejecución de obra. En ese caso se paga costos directos, pero debidamente acreditados. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta y podría generar un error. No hay renuncia de mayores gastos generales. Si es que esta renuncia, y no es válida si es que esta renuncia se hubiera presentado antes de la solicitud de ampliación de plazo. Ojo con esto, porque a veces es una práctica usual en las entidades de hacerlos denunciar a los contratistas antes de que, de que presentar su renuncia junto con solicitud de ampliación de plazo. Eso no es válido. Lo único válido es que podrían renunciar, pero después de que se haya emitido la resolución de ampliación de plazo. Otro detalle que hay que tener en cuenta, que los gastos generales variables que se les reconocen por la ampliación de plazo se calculan sobre la base de los gastos generales diarios o del gasto general diario. Y este gasto general diario se calcula dividiendo el monto total del gasto general de la oferta del contratista entre el plazo original. Ese es el gasto diario, el monto original de su gasto general, de su propuesta económica variable, entre el plazo original. Eso, actualizado con el índice unificado 39 a la fecha de la causal, multiplicado por el total de los días que le hayan otorgado al contratista.
ese es el monto total de los gastos generales que se le debe pagar al contratista. Eso es como regla general. Ahora bien, si la causal haya sido de una paralización total de la obra, entonces este gasto general ya no se calcula como hace un momento he comentado, sino el contratista tiene que acreditar documentadamente los gastos generales variables. Y sobre la base inclusive de la estructura de costos de su oferta económica. Entonces, esa es la diferencia. Cuando son paralizaciones se demuestran los gastos generales y si no son paralizaciones se calcula sobre la fórmula del gasto general diario multiplicado por la cantidad total de plazo otorgado. Una vez que se haya reconocido la ampliación de plazo, el contratista, la normativa no establece un plazo que tenga el contratista para presentar su valorización de gastos generales o de costo directo. Sin embargo, lo que sí establece es que si una vez el contratista hubiera presentado su valorización, entonces el supervisor tiene 15 días para elevar esta valorización con lo que tenga que decir a la entidad. Y la entidad tiene 30 días para pagar al contratista esta valorización, pero no a partir de que el supervisor lo haya presentado, sino a partir de lo que el contratista ha presentado. En otras palabras, hay 15 días que se traslapan en este plazo que estamos hablando, tal como se puede ver en la presentación que ustedes tienen. Bueno, muchas gracias por su atención. Hola. Bien, amigos, a ver, ahora sí, concluimos con la parte de la exposición. Ahora vamos a pasar a las consultas. A ver, vamos a pasar a las consultas y tenemos... A ver, muy bien, correcto. Una vez que finalice las consultas, vamos a leer los comentarios, por favor. Así que vamos a pasar a las consultas. Tenemos a ver varias consultas que nos han estado llegando, también participantes, como estaban dejando también sus comentarios. Correcto, bien. Entonces vamos a las consultas. A ver, ingeniero, ¿me escucha? Sí, señor Daniel, lo escucho. Correcto. A ver, vamos entonces. A ver, tenemos, a ver, consulta de parte de Eric Heredia. Nos dice, consulta, ¿cuáles son las consideraciones para la ampliación de plazo de las supervisiones de obra? Hay varias consideraciones, pero usualmente se podría englobar en dos grandes causales o dos grandes escenarios. Uno, cuando la ampliación de plazo de la obra se está generándose por prestaciones adicionales. En ese caso, esa causal es válida para una ampliación de plazo de la supervisión y ese no tiene porcentaje, no entra para el cálculo de ningún porcentaje de incidencia. Por decir, podría fácilmente duplicar o triplicar el costo de la supervisión original y no habría problema. En tanto, por otras causales que no sean por prestación adicional y sean básicamente que quizá por ampliaciones menor ritmo de ejecución de obra o inclusive prestaciones propias de la supervisión por eventos propios de la evaluación, esas sí tienen, hay que tener cuidado para el porcentaje de incidencia cuyo tope es hasta el 25% del monto de su contrato original. Es el primer tope. El segundo tope, como todos sabemos, es el 15%, para que lo apruebe directamente la entidad o si no, tenga que ir incluso a Contraloría para su aprobación previa. Digamos, esos serían los detalles para lo que son ampliaciones de plazo de la supervisión. En general, más bien aprovecho esta oportunidad. Siempre hay que tener presente que el contrato de la supervisión es un contrato accesorio al de la obra. ¿Qué quiere decir? Que
En tanto existe el contrato de obra, existe el contrato de supervisión. Y el más interesado en ampliar el contrato de supervisión es la entidad, no es el supervisor. Por tanto, si uno es funcionario, él es el que tiene que estar pendiente o el más preocupado de aprobarse la ampliación al supervisor, de tal manera que se garantice que siempre exista supervisión durante la ejecución de la obra. Correcto. A ver, otra consulta de parte de Pablo César Coberta Coicaposa. Dice, a la aprobación de una ampliación de plazo, ¿genera pagos por gastos generales? Sí, toda ampliación de plazo implica el reconocimiento de mayores gastos generales variables. Correcto, a ver, están respondiendo también los participantes, muy importante el aporte de cada uno. Y a ver, otra consulta. A ver, Jorge Luis Vilches Becerra. ¿El residente de obra está obligado a hacer un mayor metrado aún sabiendo que la entidad no cuenta disponibilidad presupuestal? No. El requisito para hacer un trabajo de mayor metrado o inclusive de una prestación, bueno, primero de una prestación adicional. Eso la normativa lo expresa así, digamos, claramente. Para la aprobación de una prestación adicional, la entidad tiene que garantizar de que haya dinero. En esa parte estamos claros. Ahora bien, en cambio, para el caso de mayor metrado, como la autorización directamente lo da la supervisión, entonces, en estricto de buena fe, el contratista en ese momento no hay forma de que sepa si la entidad tiene dinero o no. Entonces, ahí, en ese escenario particular, lo que tiene que hacer el contratista, salvo que tenga otra información, pero bueno, la normativa no lo establece de esta forma, en ese escenario el contratista sí tiene que hacer ese mayor metrado, porque hay que tener presente que su ejecución es únicamente a la autorización de la supervisión. Y si en un escenario de que la entidad no tuviera plata, recién se va a enterar cuando tramite la valorización. En ese caso, ese es un escenario particular, ¿no? Pero como regla general, en mayor metrado, el contratista debe ejecutar la obra porque la normativa no ha establecido una excepción para estos casos, ¿no? Correcto. A ver, otra consulta de parte de Walter Nestares. Cuando se realiza un adicional de obra, una vez aprobada, ¿el supervisor de obra debe informar a la Contraloría? De acuerdo a la última modificación de nuestra normativa, de la 3225, sí, en todos los casos el supervisor tiene que informar, no solo por adicionales, sino también cuando se generen ampliaciones de plazo, tiene que informar a la Contraloría. Correcto. Otra consulta de Giancarlos Guamán Aguilar. De darse caso en una obra por administración directa, aprobaron una prestación adicional con partidas deductivas no vinculante. ¿Qué debería hacer? No entiendo la pregunta. O sea, si se ha dado ese caso de que ha habido deductivo no vinculante, no hay problema. Quizá la pregunta sería, y tal vez sea esa, ¿no? Que debiendo haber habido un deductivo vinculante, han aprobado el adicional sin deductivo vinculante. Tal vez si esa fuera la pregunta, en todo caso, como está el participante está hablando que se trata de una obra de aprobación directa, lo que tiene que hacer los residentes es advertir de esto a la entidad de esa deficiencia, ¿no? Para que lo pueda subsanar. Y si en verdad es correcto que va a existir ese deductivo vinculante, finalmente, como es un deductivo, por lo pronto, inmediatamente no va a haber ningún riesgo porque al menos en las valuaciones no se van a poder pagar, no se van a estar valorizando. Pero de todas maneras sí es necesario que exista ese reconocimiento de ese deductivo. Correcto. Ruth Cueva Bejarano. Buenas tardes. Digamos que ya inició el plazo de ejecución de la obra y se produce lluvias, un día sí y 2 días no, y así respectivamente. ¿Cuándo sería el inicio del causal para ampliación de plazo y el fin de la causal? Se hace una documentación de ampliación de plazo por cada día de lluvia, sabiendo que en esos días no se pueden ejecutar trabajos, obra de pavimentación.
Bueno, en estricto, se debería hacer por cada evento una solicitud de ampliación de plazo. Como condición general, eso la normativa lo establece. Causales iguales, pero en diferentes periodos, implican solicitudes independientes. Entonces, en este caso de la lluvia, ¿no? Por los efectos de la lluvia, si ha llovido un día, luego al otro día no ha llovido, pero después de un día otra vez ha llovido, o sea, es intermitente, por decir en una semana de 7 días llovieron 3 días, en teoría deberían presentarse 3 solicitudes de ampliación de plazo. Sin embargo, también, y eso hay una opinión del OCE sobre ese punto, en el cual sí, digamos, la continuidad de las causales, como que en este caso sería, por decir, solo un intervalo de un día, tiene cierta, digamos, proximidad, entonces es posible, en el ejemplo que le estoy poniéndoles, ya pedir la ampliación de plazo al término de la semana como fin de causal, ¿no? Sí, también es válido. Lo que sí no puede haber es que si, por ejemplo, y entenderán también eso, que si ha llovido en el mes de febrero una semana y luego en el mes de marzo otra semana, no podrían unir ambas causales, ¿no? Incluso hasta por sentido común. Correcto. A ver, otra consulta más de parte de Ulises Mendoza. Consulta 1. En una obra licitación pública se aprueba un adicional de obra por un monto menor del 15%, el contratista debe presentar una carta fianza por el 10% del monto del adicional como garantía o procede la retención. Si es una licitación pública, y definitivamente ya tiene que presentar una garantía por el costo ampliado. Correcto. Héctor Pérez, en el caso de la cuarentena que nos ocupa hoy, ¿corresponde ampliación de plazo o suspensión de la obra? En este segundo caso, correspondería mayores gastos generales. Pareciera un comentario, pero bueno, voy a tomarlo eso como una pregunta. El tema de esta coyuntura, digamos, se da para ambos casos. Puede ser una suspensión o puede ser una ampliación de plazo. Eso ya es una decisión del propio contratista. Él tiene que evaluar cuáles son los riesgos o el costo-beneficio de cualquiera de los dos escenarios. Digamos, eso en líneas generales, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que cada uno tiene un procedimiento especial. Una de ellas, en la siguiente parte de este curso, el día de mañana, justamente vamos a hacer el análisis de todos los escenarios, las ventajas y desventajas de la decisión que se tomaría en cada caso, ¿no? Pero como regla general, puede aplicarse cualquiera, ya es una decisión del contratista, teniendo en cuenta que en ambos casos sí hay un reconocimiento de los costos que se van a originar en ese periodo de paralización. Correcto. Iván Reinaldo Ortiz, ¿en qué tipo de falta o sanción incurre el funcionario de la entidad al consentir una ampliación de plazo a favor del contratista? En estricto, para todo funcionario público hay un reglamento interno de trabajo en general, en el cual, y es por cada entidad tiene un reglamento interno del trabajo. Ahí se establecen las sanciones y, incluso cada entidad también tiene un procedimiento sancionador sobre este tema. Entonces, en ese reglamento se indica qué tipo de sanción le corresponde al funcionario en este caso. Pero hay que tener presente que, todavía se tiene que llevar a cabo todo un proceso, no es que automáticamente se le sanciona, se hace todo un proceso para el deslinde de responsabilidades correspondientes. Hay que tener presente
de que en un proceso de aprobación de una ampliación de plazo se involucra a varios funcionarios, no solo es la emisión del contrato. Se computa desde el momento en que ha ingresado a la entidad hasta que salga la resolución correspondiente o el documento correspondiente. Y por ese lado han pasado por varias manos. Entonces, como regla general, no hay una respuesta única de decirle, bueno, esa es la sanción. Como regla general en RIT está establecido el tipo de sanción e inclusive es un proceso desde el ente de responsabilidades para establecer inclusive cuál es la magnitud de su sanción, ¿no? Habrá acciones, digamos, mitigantes incluso tal vez, o quizá hay acciones agravantes también. Pero como regla general eso está en su RIT. Correcto. A ver, otra consulta de Guaita Vilca Omar. Tratándose de la situación de emergencia actual y el plazo contractual de obra ya culminó, consulta, ¿cómo solicitar la ampliación de plazo, puesto que la RLCE indica que dicha solicitud debe presentarse dentro del plazo contractual? Una precisión. En nuestra normativa de contrataciones, incluso desde la 30225, ya no exige que la solicitud de ampliación de plazo se presente dentro del vencimiento del plazo contractual. Esa restricción ya se ha eliminado, así que no hay problemas. En el caso que pregunta el participante de que ya el plazo ha vencido, bueno, cuando termine la causal se levanta esta suspensión. Si va a optar por la ampliación de plazo, va a registrar en el cuaderno de obra el término de la causal y todavía incluso tiene 15 días calendarios adicionales para presentar su solicitud de ampliación de plazo. Correcto. A ver, otra consulta de Justo Porto Huasco. Si el plazo de ejecución contractual culmina en pleno estado de cuarentena o emergencia por la pandemia, entonces, ¿cómo solicita la ampliación de plazo por el contratista? Bueno, tiene relación a la consulta anterior y la que se le había comentado, ¿no? Como regla general, no hay restricción para que la solicitud de ampliación de plazo se realice antes del vencimiento del plazo contractual. Ya no existe esa restricción. Por tanto, en esta situación del que pregunta el señor participante, la solicitud de ampliación de plazo lo realizará una vez que se levante esta medida, va a registrar en cuaderno de obra el fin de la causal y a partir de ahí todavía incluso tiene 15 días calendarios para presentar su expediente de solicitud de ampliación de plazo. Bienvenidos nuevamente. Correcto. A ver, otra consulta más de Luis Alberto Guevara. Dice, si una obra con plazo de 8 meses y el quinto mes la entidad entrega planos de detalles, por decir, eléctrico de un transformador, se consulta respecto a la solicitud de ampliación de plazo A por no entrega del expediente técnico completo, B por afectar directamente a la entidad eléctrica. Si afecta las particularidades la ruta que crítica, corresponden a lo que la normativa establece. Bueno, en general, independientemente a la particularidad o los supuestos sobre la base que uno quisiera imputarle esa entrega parcial de nuestra normativa o entrega, digamos, de ese plano de detalle que podría demostrar incluso que el expediente técnico está incompleto. Entonces, independientemente de eso, hay que tener presente que para una ampliación de plazo, cualquier causal que haya modificado el cronograma general de obra es una causal válida de ampliación de plazo. Por tanto, independientemente al detalle, digamos, de qué causal explícitamente yo lo invoco, lo que se tiene que demostrar es que esa entrega tardía del plano o de cualquier circunstancia haya afectado el calendario general de obra, como regla general para todos los casos. Pero bueno, hay pronunciamientos más. Correcto. Otra consulta de Miguel Guillermo. ¿Qué ocurre cuando la entidad no autoriza adicionales de obra y estos ya se han ejecutado? ¿La entidad reconocería dichos trabajos? No, definitivamente no. Es más, no es
no es lo recomendable, es más, no se debería hacer. Un contratista no debería ejecutar una obra adicional si es que no le hayan aprobado el adicional, porque podría perder soga y cabra, en el sentido de que una vez que se detecte que ya está ejecutado esa obra adicional, y por más que haya sido una obra adicional, la entidad no va a poder más bien aprobar formalmente esa prestación adicional. Correcto. Julio César León, consulta. ¿Qué sucede si el contratista no presenta la lista de hitos y detalle de riesgo en la sustentación de ampliación de plazo? ¿Procede el trámite de ampliación? En estricto, ese requisito de procedencia, que básicamente es lo del periodo de registro de anotaciones de inicio y final, ese es un requisito básico de procedencia, en tanto que el detalle de los hitos afectados o incluso el riesgo que no haya sido contemplado, quizá, ¿no? O sea, de ser el caso, el riesgo que no haya sido contemplado en ese momento, ya es un tema un poco más subjetivo. Entonces, recomendación en todo caso para los los contratistas es que cierren todas las brechas y todas las formalidades para solicitar una ampliación de plazo, porque ya la idea es no dar motivos, entre comillas, para que ustedes saben, hay entidades y entidades y pudieran ir a un extremo y por esa formalidad no declararles procedente la ampliación de plazo. Pero como regla general, no debería ser, una formalidad para que la entidad no otorgue la ampliación de plazo si es que realmente corresponde, ¿no? Solo ese tema del análisis de riesgos. Correcto. A ver, otra consulta de Luisinho RH. Consulta, en la resolución de aprobación de ampliación de plazo, en la parte resolutiva, ¿se puede aclarar que se otorga sin reconocimiento de algún concepto presupuestal? Bueno, cuando se habla de sin reconocimiento de algún concepto presupuestal, voy a asumir que se quiere referir a un reconocimiento de gastos generales. Hay que tener presente, y eso también como principio, lo que la ley establezca, no hay forma de eximirse de esto. Entonces, una entidad no puede aprobar una ampliación de plazo y en la misma resolución decir esta ampliación de plazo es sin reconocimiento de gastos generales o de costos directos, dependiendo del caso. Entonces, no puede haber eso. Es más, podría hasta ser una causal de nulidad incluso de esa resolución. Entonces, no hay forma. Eso es por un lado. Por otro lado, los gastos generales no pueden ser renunciables antes de pedir la ampliación de plazo o inclusive en el momento de solicitar la ampliación de plazo no pueden ser renunciables. Ojo con algunas entidades que están exigiendo esta obligación, ¿no?, al contratista de que renuncien a sus gastos generales. Eso no es posible. Correcto. A ver, otra consulta de Gleisi Mundaca Tarrillo. Buenas tardes. Una consulta. Cuando el contratista gana una obra y antes de ejecutarlo ve que no le favorece, ¿cómo puede resolverlo? ¿Mediante arbitraje o hay otro método o qué se puede hacer? Bueno, hay 3 medios de solución de controversia, ¿no? Ahora se promueve, y eso más bien es una buena iniciativa, es lo de la conciliación. Ese es un primer medio de solución de controversia y lo otro lo del arbitraje. Para obras que hayan sido iniciadas el año pasado. Pero para obras que van a iniciarse o ya iniciaron este año y hayan sido convocadas también este año, si la obra hubiera sido más de 20 millones, el monto del valor referencial, entonces también se pueden someter a juntas de solución de disputas. Entonces, en general hay 3 formas de resolver estas controversias. Correcto. A ver, otra consulta de parte de Harold Yersi Perales Olivera.
Buenas tardes. Si no se puede renunciar a los gastos generales y la entidad no cuenta con disponibilidad presupuestal, ¿cuál es la solución? Bueno, la solución para la entidad sería que de alguna manera va a tener que hacer todas las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para pedir la ampliación presupuestal. No hay de otra, porque tiene que reconocer esos gastos generales. Eso es por un lado. Por otro, digamos, podría darse el caso, y eso también es válido, complementando a la respuesta que di hace un momento, es que el contratista puede renunciar a los gastos generales, pero posteriormente a la aprobación de la resolución. En ese momento sí es válido. Hay una opinión del OCE en este sentido. Lo que no es válido es que renuncie antes de que presente su solicitud o junto con su solicitud. Eso no es válido. Lo que podría ser en todo caso como una solución, ya eso va a depender también de la voluntad del contratista, que pueda renunciar, pero posterior a la emisión de la resolución. A ver, otra consulta de parte de Everanca. ¿En qué circunstancias se puede renunciar a los mayores gastos generales? Bueno, hace un momento acabo de comentarlo, ¿no? Se puede renunciar después de que salga la resolución de ampliación de plazo. Correcto. A ver, otra consulta de Luis Dueñas. ¿Qué pasa con los mayores gastos generales si el contratista no presenta calendario actualizado? No se le paga simplemente. La normativa establece que el requisito para el pago de mayores generales es que él presente el calendario, ¿no? Correcto. A ver, otra consulta de parte de Tix Evelyn. Si hay paralización por emergencia, ¿cómo queda el contrato de supervisión? También se paraliza. Hay que tener presente que el contrato de supervisión es vinculante y accesorio al contrato principal, que es el de obra. Para el de obra, para el de la supervisión. Correcto. A ver, están respondiendo también. Hay algunas consultas que estoy pasando. Hay participantes que están realizando varias consultas. Entonces vamos a tratar también de responder a los participantes que no se les ha respondido hasta la fecha, ¿no? Y por ello estoy pasando algunas consultas, ¿ya? Porque hay participantes que han hecho de 2 a 3 preguntas, estoy viendo. Otra consulta, Iván Tesla Flores. Con esto del COVID-19, varias obras se han paralizado y otras les agarró desprevenido. ¿Por qué era domingo? Entiendo que habrá ampliación de plazo y cobro de mayores gastos generales también. Sí. Mañana, bueno, en la tercera parte de este curso vamos a hacer un análisis más extenso sobre este detalle, pero como hace un momento también comentaba, hay esas dos opciones, ¿no? O una ampliación de plazo o una suspensión. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas y eso ya va a ser decisión del propio contratista. Correcto. A ver, 3 consultas para finalizar. William Hidrogo, ¿estos alcances aplican para proyectos a ejecutarse desde el 2020 o los proyectos en ejecución desde el 2019? Aplican para todos los contratos, porque la normativa, la 3225, con su última modificación, que es la 344-2018, está vigente desde el año pasado. Entonces aplica para ambos, ¿no? Correcto. A ver, de parte de Wildo Peña Castañeda. Respecto a los plazos del calendario actualizado de obra, si el contratista y el supervisor de obra no hacen la entrega, ¿esto no sería incumplimiento contractual de ambas partes? ¿Por qué debería realizarlo la entidad? En verdad sí es un incumplimiento de ambas partes y cada uno tendrá sus, digamos, sus penalidades correspondientes, ¿no? Hay que tener presente que ahora sí ya es una práctica usual y es una buena práctica que haya un cuadro de penalidades donde se establezcan todos los escenarios, incluyendo ¿no? La falta de presentación o la demora en la presentación de los calendarios, tanto para el contratista como para la supervisión. En el caso del contratista, aparte de la penalidad, bueno, no va a cobrar sus gastos generales, así que el más interesado es el contratista en presentarlo.
pero por el lado del supervisor, si adicionalmente no lo va a hacer, bueno, va a tener su penalidad, y también si es que es recurrente o renuente a presentarlo, aunque sea tardíamente, se puede optar por el escenario de incumplimiento contractual, con todas las consecuencias o todo el camino que conlleva eso, ¿no? Sí, es correcto. Correcto. A ver, otra consulta de parte de Félix. ¿Cómo solucionar un error en la anotación de cuaderno de obra, ya que tiene hojas desplegables? Bueno, la pregunta es muy controversial, así que en general hay que tener presente que, como regla general, no se puede corregir a registros en asiento de cuaderno de obra, ¿no? Porque se tiene entendido en condiciones normales que el registro que se ha realizado ha sido en su oportunidad y de acuerdo a las circunstancias que se ha registrado. Lo otro, regularizar o corregir, ya tiene otra, digamos, otra connotación. Bueno, hay casos y casos, ¿no? Pero como regla general es muy controversial la pregunta que has realizado. Correcto. A ver, Omar Anderson Zapata. 1. ¿Puede existir paralización de obra por falta de pago a la supervisión? 2. Si el supervisor aprueba la ampliación por menor plazo, ¿el contratista puede pedir reconsiderar el plazo solicitado? En la figura de reconsideración no existe en la normativa de contrataciones. Reconsideración o apelación, eso está dentro del ámbito del Código Civil para obras privadas, o inclusive dentro del 27444 para lo que son, digamos, relaciones contractuales, digamos, administrado y entidad administrativa. En esos casos funciona eso. Cualquier controversia en la normativa de contrataciones se solucionan únicamente o bien por junta de resolución de disputas, o bien por conciliación, o bien por arbitraje. A ver, y la última consulta, a ver. Dice José Luciano, consulta, si el contratista valoriza los mayores metrados autorizados por la supervisión y la entidad no cuenta con la asignación presupuestal, ¿puede paralizar su ejecución de esas partidas? Hemos visto que ahora el contratista puede paralizar o suspender la ejecución de la obra, pero siempre y cuando, digamos, en el caso que pregunta, por ejemplo, la evaluación de mayores metrados, todavía no le haya pagado en 3 meses, digamos, durante 3 meses. En ese momento, recién ahí podría suspender, pero no inmediatamente. Correcto. A ver, otra consulta más, ingeniero, de parte de, Carlos Paico. A ver, dice, buenas tardes, ante la suspensión de la ejecución de obras a causas de la declaratoria del estado de emergencia COVID-19, la pregunta es, ¿conviene que se solicite la ampliación de plazo o la paralización de obra? ¿Qué conviene más para la entidad? Como le comentaba, mañana vamos a analizar, y hay una presentación incluso sobre ese tema, y vamos a entrar al detalle de cuáles son las ventajas y desventajas de esa decisión. Pero como regla general les comento de que cada uno tiene una particularidad, y esa decisión ya es un tema de gestión del propio contratista, de optar por cualquiera de los dos. Como un adelanto, no hay que tener presente, por ejemplo, que en una ampliación de plazo, la decisión de tomar y el manejo de la ampliación de plazo es del contratista. En cambio, en una suspensión todavía tiene que haber un acuerdo previo. Entonces, algo así, y hay otros factores que hay que tomar en cuenta. Entonces, como regla general, vuelvo a reiterar, es un tema de gestión del contratista, que mañana lo analizamos con, digamos, a mayor detalle, ¿no? Digamos, ventaja por ventaja y desventaja por desventaja.
Correcto, ingeniero. Ingeniero, queremos agradecerle el día de hoy por su participación, por las consultas. Hay más consultas que siguen llegando. El curso está programado para 1 hora. ¿Ya? Entonces no se va a poder responder a todas las consultas que están llegando. A las consultas que se ha respondido, les estoy poniendo ahí un corazoncito para que sepan que ya se le ha dado la respuesta. Y para las demás consultas vamos a pedir a ver a los participantes que también están atentos a las consultas, ¿no? Ya que también hay algunas consultas que la respuesta está dentro de la charla que se ha dado, ¿no? Ahí lo pueden revisar nuevamente el video. Entonces vamos a pedirles a aquellas personas que puedan seguir comentando y respondiendo a todos los participantes que han dejado a ver una consulta respectiva. Muchas gracias, ingeniero. Entonces lo estaríamos esperando nuevamente el día de mañana para continuar con el curso. Sí, más bien, muchas gracias, señor Daniel. Muchas gracias, señor participantes. Es una pena que no haya forma de absorberles el resto de consultas, pero sin embargo, mañana vamos a entrar al detalle justamente de este tema de análisis de ambos escenarios, ¿no? ¿Pedimos ampliación de plazo o suspendemos? Eso ya va a depender de varios factores que entraremos en detalle el día de mañana. Muchas gracias. Que tengan un bonito día. Correcto.